Todos estamos en búsqueda de nuestra identidad. Algunos de nosotros pensamos que nuestra identidad es definida por lo que logramos en este mundo o por lo que hacemos. Tal vez algunos de nosotros pensamos que nuestra identidad está en lo que tenemos o lo que mostramos a los demás, lo que pretendemos ser. Yo quisiera argumentar que la vida de los seguidores de Jesús no debería de ser definida por nada de esto. De hecho, quiero arriesgarme a afirmar que la identidad de los creyentes en Cristo Jesús se define por la calidad de su vida de oración. Digo esto porque la oración tiene el poder no solamente para transformar, sino para desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Yo no sé qué es lo que se te viene a la mente cuando piensas en la clase de persona que Jesús fue cuando vino a este mundo a ejercer su ministerio terrenal. A lo mejor piensas que era una persona muy atractiva para las masas. Tal vez piensas que fue una persona muy sabia, o lo que se te viene a la mente es que Jesús definitivamente tenía un poder extraordinario. Creo que todo eso es cierto. Pero solo se necesita examinar un poco los evangelios para darnos cuenta y para notar que la mayor característica o la característica más importante en la vida de Jesús es que Jesús oraba. La oración era como el respirar de Jesús. La oración era como su inhalar y su exhalar. Era el tiempo que él invertía en comunicación con su Padre, lo que ciertamente haría a Jesús una persona atractiva, una persona sabia y extraordinariamente poderosa. En otras palabras, la identidad de Jesús era definida por su oración. Verás, ninguna persona es más grande que su vida de oración. No person is greater than his or her prayer life. Los discípulos entendieron eso. Ellos observaron que Jesús era una persona de oración, que él oraba muy distinto a como las demás personas oraban. Y por ello le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. A lo que con gusto Jesús les dedicó el tiempo. Pues para él era muy importante que sus discípulos, que sus seguidores aprendieran a depender de la provisión del Padre. Y cuando hablamos de provisión, me refiero a provisión en toda la extensión de la palabra. No solamente en provisión en cuanto a las cosas materiales o físicas, sino a la provisión que también nuestra mente necesita, que nuestra alma y que nuestro espíritu definitivamente también necesitan. En Jesús, el Dios triuno se manifiesta como Yahweh Jireh, el Dios que provee. Y por medio de Jesús ahora tenemos acceso a ese Dios. Tenemos acceso a un Dios que provee absolutamente todo lo que necesitamos para ser efectivos en continuar con la misión que Jesús ha comenzado. La misión a la que somos invitados tú y yo a participar. La misión de ser usados para que el reino de los cielos sea expandido aquí en la tierra. Tu reino aquí. Tu reino aquí. Ahora permíteme ser muy claro. Tú y yo somos personas llamadas a ser movidas por la eternidad. We are called to be people moved by eternity. Tú y yo hemos sido llamados a participar en los propósitos eternos del reino de Dios.
Y la verdad es de que no hay mejor manera de equiparnos y participar en la agenda del reino que orando a la manera de Jesús. Y si te estás preguntando en este momento, ¿cuál es la manera en la que Jesús oraba? Bueno, creo yo que la mejor respuesta que te puedo ofrecer sería orar en sintonía con la oración conocida como el Padre Nuestro. Y quiero invitarlos en este momento a que todos leamos esta oración y mientras la leemos, que podamos orarla también. Dice Mateo capítulo 6 del 9 al 13. ¿Listos? ¿Listas? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esa es la oración del Padre Nuestro. Y como hemos podido observar, esta oración primero que nada comienza con Dios. Comienza con observar y con analizar, con reflexionar acerca de su carácter y sus atributos. Y segundo, la oración del Padre Nuestro nos alienta a interceder alineados con la agenda de Dios, alineados con su reino, alineados con su voluntad. El día de hoy vamos a aprender que la oración del Padre Nuestro también nos impulsa a pedir. De nuevo, a pedir, no a desear, a pedir. Mira lo que dice el versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Give us today our daily bread. De nuevo, la oración del Padre Nuestro tiene que ver con pedir, pero pedir correctamente, porque cuando tú y yo pedimos correctamente podemos crecer en el Señor. Y para crecer ciertamente en nuestra vida de oración, tú y yo vamos a necesitar aprender a pedir correctamente. To grow in our prayer life, we will need to learn to ask correctly. Ahora, muchos de nosotros no sabemos pedir, o al menos es lo que vamos a decir, o a lo mejor pensamos que es demasiado fácil pedir, y cualquier cosa que se nos viene a la mente, cualquier necesidad, inmediatamente la expresamos delante de Dios. Pero a mí me gustaría primero que nada que tú y yo comenzáramos por observar quiénes son buenos entre nosotros para pedir. Creo que en cada hogar, cada uno de nosotros vamos a llegar a la conclusión que las personas que son mucho mejores para pedir que cualquier otra persona en el hogar son nuestros niños. Nuestros niños, nuestras niñas de 2 o 3, 4, 5 años, 6, 8 años van a ser excelentes en pedir y van a pedir ellos con mucha persistencia. No va a ser fácil apaciguarlos, no va a ser fácil hacerlos olvidarse de la necesidad que ellos sienten que tienen. Si una cosa hacen bien los niños es pedir con persistencia. Así es de que no te agites. Prácticamente esos niños están haciendo su chamba y la están haciendo muy bien. Y a lo mejor tú y yo tenemos que aprender de ellos a pedir delante de Dios con persistencia, porque ser persistentes es importante. Pero no queremos pedir como niños, queremos ser persistentes. Y para crecer no solamente necesitamos persistencia, necesitamos congruencia y necesitamos sabiduría. Por ejemplo, déjame preguntar en este día, ¿cuántos de ustedes necesitan orar para que Dios les provea la comida del día de hoy? Algunos de ustedes indudablemente sentirán la necesidad de levantar la mano porque saben que eso es lo que nosotros hacemos.
Esa es la oración del Padre Nuestro después de todo. Pero si somos honestos, muchos de nosotros no oramos de esta manera. Y no oramos de esa manera porque vivimos en la tierra de la abundancia. Tenemos muchísimo para comer, que no nos tenemos que preocupar por lo que vamos a comer cuando salgamos de aquí de la iglesia. Sabemos que el McDonald's, el Burger King, el Papa John's, en fin, los lugares van a estar abiertos para que nosotros vayamos a consumir y recibir nuestra comida al instante. No tenemos que preocuparnos de dónde vamos a recibir nuestra comida el día de hoy. Más bien el problema es ¿qué es lo que vamos a decidir como familia comer? Ahora, de hecho, creo que esta parte de la oración del Padre Nuestro, a pesar de que pudiéramos pensar algunos de nosotros que no es relevante porque tenemos gran abundancia, pienso yo que en realidad esta parte de la oración nos debe de retar a nosotros todavía más profundamente. Porque desde los tiempos bíblicos hasta hace 100 años, las cosas, la vida en la sociedad era muy parecida. Pero ahora los tiempos han cambiado. Verás, aquí en los Estados Unidos hace 100 años el 90% de las personas trabajaban en la agricultura, trabajaban sembrando las tierras y trabajaban teniendo ganado. Hoy, menos del 3% de la población se invierte trabajando de esa manera. Sin embargo, tenemos más comida que nunca. Así es que para nosotros decir, danos nuestro pan de cada día, ciertamente puede parecer poco relevante, pero en realidad esta frase implica mucho más. Orar de esta manera nos debería de ayudar a reconocer que nuestros cuerpos físicos, primero que nada, son importantes para Dios, que a Él le importa nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo físico es lo que nos va a mover a desarrollar su obra. Es lo que nos va a mover a participar en el engrandecimiento del reino de Dios. Dicho de otra manera, nuestros cuerpos físicos son importantes para que podamos ser efectivos en el ministerio. Y cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, danos hoy nuestro pan cotidiano, en realidad deberíamos de hacerlo con un corazón que está anclado a Jesús, que palpita con el corazón de Jesús, en la misma sintonía, haciendo lo que Jesús hacía. Danos nuestro pan cotidiano, danos el sostén que necesitan nuestros cuerpos para poder nosotros seguir haciendo tu obra, para ser más efectivos y efectivas en el ministerio. Créeme que este es un reto para nosotros. Porque vivimos en una sociedad en donde ciertamente tenemos mucho de donde agarrar para comer. Tenemos muchas diferentes posibilidades. Muchas veces no sabemos ya ni siquiera qué escoger para comer. Pero eso también está creando un problema en nuestra sociedad. No solamente no sabemos qué vamos a comer, sino que muchos de nosotros mal comemos, nos mal alimentamos o nos sobrealimentamos. Y yo sé de qué estoy hablando aquí. Y esta oración nos tiene que recordar a ti y a mí que el alimento es el sustento para que nuestro cuerpo pueda desarrollar el ministerio para el cual hemos sido llamados. No para que le demos rienda y comamos hasta enfermarnos. O mal comer hasta enfermarnos para no poder funcionar de la manera como Dios ha querido y nos ha equipado. Nuestro cuerpo es importante. Y lo que Dios quiere hacer por medio de nuestros cuerpos también lo es. Por eso esta oración es tan valiosa.
Ahora, otra cosa que podemos aprender al orar, danos nuestro pan de cada día, es que Dios es el proveedor de la necesidad más importante que tenemos en la vida. Y no es una necesidad meramente física, sino es una necesidad espiritual. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande que nosotros tenemos? Es espiritual. Cuando tú y yo oramos de esta manera, diciendo: danos nuestro pan de cada día, nos ayuda a recordar que nuestras necesidades son grandes y que hay una más grande sobre todas las demás, que necesitamos a Dios. Esta oración es lo que nos ayuda a hacer, a rendir nuestros corazones a Dios. Esta oración nos ayuda a recordarnos que nosotros no estamos a cargo y que nosotros no estamos en control de nuestras vidas, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Amén. Ahora, otra cosa importantísima que podemos reconocer cada que oramos: danos nuestro pan de cada día, es que nosotros, como seguidores de Jesús, pedimos por las necesidades de hoy, no por los deseos de mañana. We ask for today's needs, not for tomorrow's desires. Me encanta lo que dice la escritura en Proverbios capítulo 30, versículo 8, donde dice: no me des pobreza. Pero continúa el versículo, no termina ahí, dice: ni tampoco me des riquezas, sino solo el pan de cada día. ¿Ves que Jesús sabía que era importante enseñar a sus discípulos a orar de esta manera? Y mira lo que continúa diciendo luego el versículo 9 del mismo capítulo 30 de Proverbios: porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Vivimos en una sociedad bastante enfermiza, en donde muchos de nosotros no estamos orando porque el Señor nos saque de la pobreza. Más bien, muchos de nosotros tenemos el problema de ser tan bendecidos, de tener tanto, que estamos invertidos en querer tener más. El Señor nos enseña a orar: nuestro pan de cada día. Di conmigo: cada día. Por eso es por lo que tenemos que pedir, por el pan de cada día. No por los deseos de mañana, no por lo que anhelamos tener en 10 años, en 20 años, en 30 años. ¿Quién nos asegura que vamos a estar ahí, que vamos a estar presentes? Tenemos que aprender a pedir por nuestras necesidades del día de hoy y no estar tan invertidos en las necesidades del futuro que no lo tenemos seguro. Ahora, creo que hay sabiduría con ser atentos con nuestras finanzas y saber guardar un poco para el día de mañana. Pero muchos de nosotros tenemos un interés de acumular las riquezas como si fuéramos eternos. Queremos tener más y más y más. Y déjame decirte lo siguiente: el otro día platicaba con mi esposa Yemima y ella me decía que estaba escuchando algo que muy sencillo, que pienso yo que es sentido común. No hay ninguno de nosotros que lo ignoremos, pero que generalmente nadie se va a acordar de nosotros cuando muramos. Después de 100 años nadie se va a acordar de nosotros. 100 años suena como muchos años, pero en realidad no es mucho. Muy probablemente la casa en donde estamos viviendo no va a estar. Muy probablemente el negocio que estamos levantando no va a existir. Muy probablemente ninguno de los miembros de nuestra familia van a estar presentes. Muy probablemente cuando hablen de Esteban Tapia, la gente va a decir: ¿quién? No podemos estarnos invirtiendo
en el futuro de tal manera. Tenemos que depender de la provisión de Dios para este día. Cuando oramos por el pan de cada día, le estamos pidiendo al Señor que sostenga los cuerpos en los que nuestras almas residen. Y venimos delante de Él buscando nada más que el sustento por las próximas 24 horas del día. En otras palabras, orar genuinamente de esta manera nos hace parecer como locos en medio de una sociedad que está enferma porque todo el tiempo quiere más. Más y más y más. No queremos más sabiduría, no queremos más paciencia, no queremos más santidad, no queremos mayor visión para el reino de los cielos. Queremos más para que nuestro reino, nuestro propio reino, se expanda. Muchos de nosotros es en lo que nos invertimos orando. Nos la pasamos orando para que nuestro reino se expanda en este mundo, se establezca en la vida de los demás, para que mi esposa, mis hijos hagan todo lo que yo quiero como yo quiero, para que mis familiares y amigos se dispongan a cumplir con mis caprichos y con mis propias necesidades. Queremos expandir nuestro reino y nos olvidamos que la oración del Padre Nuestro es una oración comunal. No es una oración individual. No venimos delante de Dios diciendo mi Padre. Esa sería una oración distinta al Padre Nuestro. No venimos delante del Señor orando, siendo guiados por el Padre Nuestro, diciendo danos. Eso o diciendo dame. Eso no sería orar el Padre Nuestro. Orar el Padre Nuestro es decir, Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Y este danos es comunal y nos enseña a poder vivir en solidaridad con otros creyentes que a lo mejor no tienen tanto como nosotros. ¿Cuántos creyentes crees que hay alrededor del mundo que están batallando porque no tienen mucho que comer? Porque no hay mucha oportunidad en donde viven. A lo mejor a causa del evangelio están siendo perseguidos y no tienen un hogar con un refrigerador que lo pueden abrir y tienen abundancia. O los gobiernos no son tan generosos como para ayudarles y ellos son personas muy pobres. Cuando decimos danos el pan de cada día, esas personas deben de venir a nuestra mente, porque son nuestra familia en Cristo. Y le pedimos al Señor, Señor, provee para ellos también. La oración del Padre Nuestro no se trata de mí como individuo, se trata de nosotros. Además, la oración del Padre Nuestro hace claro que nuestra más grande necesidad en la vida y el regalo más grande de Dios son exactamente lo mismo. Our greatest need in life and God's greatest gift are exactly the same thing. Mi pregunta para ti en este día es: ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Nuestra mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados. Y es lo que eventualmente el versículo 12 de Mateo 6, que es parte del Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Perdónanos nuestras deudas. Las deudas son algo que debemos. Las ofensas son algo que hemos hecho que nos ha convertido en deudores, que tenemos una obligación de pagar. Ahora quiero comentarte que esta no es
Una oración que un pecador haría por primera vez al arrepentirse. Nada de malo si alguien ora de esta manera cuando comienza su relación con el Señor. Pero esta clase de oración es la oración que nosotros como cristianos hacemos, porque hemos sido perdonados para salvación, pero seguimos pecando. Seguimos siendo deudores. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que seguimos siendo deudores? Bueno, cada vez que no obedecemos a las enseñanzas del Señor, nos convertimos en deudores. Esta es la oración de un hijo o de una hija de Dios que ha ya recibido el perdón para salvación, pero que reconoce que es falto delante de Dios. La oración mencionada, la ofensa mencionada, es hecha por ciudadanos del reino que desobedecen las enseñanzas del maestro. Esta clase de arrepentimiento no es para salvación. Esta clase de arrepentimiento es decirle al Señor: perdóname por no obedecer. Ayúdame a vivir de una manera que rinda honor a ti. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchos de nosotros podemos llegar a la conclusión de que esta oración tiene que ver con el perdón de nuestros pecados para salvación. Y pudiéramos poner esta parte de la oración como algo que sería inefectivo para nosotros orar. Pero ese no es el caso. La oración del Padre Nuestro tiene que ver más con nuestra santificación que con nuestra salvación. Para salvación, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 14 dice: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. En otras palabras, el Señor ha perdonado nuestros pecados. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Pero como seguidores del Señor tenemos un compromiso de vivir en obediencia a Él. Y cada que fallamos en vivir en obediencia a Él, entonces nos convertimos en deudores. Y yo puedo decir que yo puedo testificar que soy esa clase de persona. Una clase de persona que ya he recibido el perdón de Dios, pero que constantemente le desobedezco. Y de nuevo, cuando le desobedecemos, nos convertimos en deudores. Y un día todo lo que hacemos para el engrandecimiento del reino de Dios, o todo lo que no hacemos, que resulta en que no seamos efectivos en tal engrandecimiento, va a ser probado, va a ser pasado por fuego. En 2 de Corintios 5:10 vemos la escritura diciendo: porque es necesario que todos los cristianos, todos los seguidores de Jesús, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Entonces, ¿cómo está tu vida de obediencia? Ya tienes salvación, nadie va a cuestionar eso. Si le has entregado tu vida al Señor, le perteneces a Él. Pero ¿cómo está tu vida con respecto a la obediencia? Lo que estamos aprendiendo aquí es que nuestras deudas, a causa de desobediencia, van a ser canceladas en medida en la que nosotros estemos dispuestos a cancelar las deudas de otros. Y esto es importantísimo. No pudiera funcionar de otra manera. No lo pudiera yo ver congruente de otra manera. El gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí o no? Y luego se extiende este gran mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Simplemente, si no obedecemos uno de esos mandamientos, estamos en desobediencia.
Y pudiéramos estar haciendo mil y una cosas supuestamente para el Señor, pero si no perdonamos a los que nos ofenden, toda esa desobediencia en algún momento vamos a tener que enfrentarla, o el Señor nos va a enfrentar con ella. Y tú y yo no queremos estar en esa posición. Tú y yo no queremos vivir así. Porque si no estamos dispuestos a perdonar a otros, es como si nuestro clamor por el perdón de Dios fuera inexistente. Cuando nos damos cuenta que obedecemos y le decimos: Señor, perdónanos, perdóname por no estar viviendo de acuerdo a la altura de un hijo, de una hija tuya, pero queremos seguir en enemistad con nuestros hermanos, o no haciendo las cosas que deberíamos de hacer, que Dios nos ha mandado a hacer, entonces estamos nosotros orando en vano, independientemente de las palabras que usemos. Jesús fue muy específico aquí: perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y si tú y yo no estamos dispuestos a perdonar a otras personas, tú y yo vamos a experimentar las consecuencias de ello. Porque prácticamente en esta vida no vamos a poder ser completamente sanados, completamente restaurados. Y luego vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a ser avergonzados, porque tuvimos la oportunidad de vivir de una manera más impactante para su reino, pero no quisimos perdonar cuando que el Señor nos perdonó. Te perdonó a ti, me perdonó a mí. No perdonar sería como beber veneno esperando que la otra persona muera. Cuando no perdonamos, estamos bien mal intencionados contra la otra persona. No solamente no perdonamos porque no queremos perdonar, hay sentimientos encontrados hacia esa persona. Y lamentablemente eso nos está enfermando espiritualmente. Además, yo quiero que tú consideres que cuando perdones, que cuando vivas una vida de perdón, cuando extiendas el perdón a las personas que te ofenden, vas a tener la capacidad y la habilidad de cambiar el mundo de esa persona. Que Dios te puede ayudar a romper con ciclos de amargura en tu propia vida. Que Dios puede provocar reconciliación en donde hay divisiones, y que puede multiplicar tu impacto en el reino de Dios. Sin perdonar, esto no va a ser posible. Sin perdonar no hay esperanza. Sin perdonar estamos estancados. Sin perdonar, todas nuestras oraciones terminan convirtiéndose como en religión muerta. La verdad es de que nunca seremos más como Jesús que cuando perdonamos. Nunca. Nunca vamos a ser más como Él, como cuando cedemos, hacemos nuestro ego a un lado y estamos dispuestos a perdonar. Para culminar, la oración del Padre Nuestro es una oración que nos reconcilia en todos los niveles. No es solamente una oración que muestra que tenemos una relación consistente y sólida con Dios como nuestro Padre, sino que también nos permite
mostrar y reflexionar en el hecho de que somos familia con otros creyentes alrededor nuestro, que son nuestros hermanos, que son nuestras hermanas. Pero esta reconciliación va más allá. Cuando oramos el Padre Nuestro, le estamos diciendo al Señor: queremos estar en paz con todos. Y vamos a hacer lo posible. Todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer para estar en bien con todos. El nombre de nuestro Padre es santificado cuando perdonamos. Su reino viene no solamente a nuestras vidas, sino a la vida de otras personas a nuestro alrededor cuando perdonamos. Y somos perdonados de nuestras deudas cuando perdonamos. Pónganse de pie, por favor. Y mientras ustedes se ponen de pie, yo quiero que estén pensando en lo que hemos estado escuchando aquí. Algunos de nosotros hemos vivido muy invertidos en querer crear nuestro propio reino. Hemos llegado a este país, al país de las oportunidades, y estamos incontrolables, queriendo más y más. Lamentablemente esto no nos ha hecho más felices, y lamentablemente muchos de nosotros tenemos demasiadas enemistades con otras personas a causa del celo en el trabajo, a causa de las finanzas, a causa de la competencia. El día de hoy quiero recordarte que el Padre Nuestro nos reconcilia primeramente con Dios, luego con nosotros mismos, luego con las personas a nuestro alrededor. Y eso puede resultar en mucha paz, en la paz que muchos de nosotros necesitamos. Inclinen su cabeza, por favor, y cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, en este día que hemos sido recordados que tú eres nuestro proveedor, permítenos y ayúdanos a depender de ti y de nadie más. A depender de ti como aquel que nos da el sustento que necesitamos en nuestra vida diaria. Te ruego en el nombre de Jesús que seamos recordados de tus palabras, en donde tú clamas y dices que tú eres el pan de vida. No permitas, Señor, que vivamos deseando suplir nuestras necesidades espirituales buscando en otros lugares. Te ruego, Señor, que podamos venir y rendirnos delante de ti cada día, recordándonos que en ti lo tenemos todo. Y, Señor, cualquiera de nosotros que estemos luchando en nuestras relaciones, que estemos teniendo conflictos con personas a nuestro alrededor, en nuestra propia familia, a quienes no podemos ni ver, te ruego en el nombre de Jesús que nos perdones. Que nos perdones, Señor, por actuar de tal manera, y que nos ayudes, te lo ruego en el nombre de Jesús, a saber perdonar, a extender tu perdón, a comunicarles que ya no tenemos nada en su contra
y a extenderles tu gracia. No necesariamente, Señor, sabemos que tal vez no va a ser posible que volvamos a ser los mejores amigos o que tengamos la misma relación que teníamos antes. Pero sabemos que al perdonar, Señor, nuestras almas van a ser sanadas. Y esos recuerdos ya no nos van a traer amargura a nuestro corazón. Queremos vivir, Señor, en paz para con todos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Dios. Te amamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Dios les bendiga.